Este ejercicio está hecho, planteado, digamos, de forma bastante rudimentaria. ¿Qué pasa? El enunciado del problema dice, y lo voy a leer, profe, luego sube lo que grabó recién, también he subido las grabaciones y voy a subir, no sé si más tarde o mañana. Voy a leer el enunciado, chicos, del 8. Dice, cuando el propano y el dióxido de azufre reaccionan a 500 Celsius y presión atmosférica, se esperan encontrar las siguientes sustancias en el equilibrio. Y tengo esta cantidad de sustancias. Entonces, la pregunta final sería, ¿qué cantidad de moles o cuál es la composición de cada una de estas sustancias en el equilibrio? Y si yo tengo un conjunto de sustancias, lo que debo hacer es armar un conjunto de ecuaciones independientes para poder resolver ese sistema de ecuaciones, poder resolver el equilibrio. Entonces, como yo acá no sé qué ecuaciones tengo, lo primero que voy a hacer es, y me vuelvo ahora a MATLAB, es, dada estas Profe, sustancias... ahí ¿sí? dejo de compartir pantalla. Ah, tenés razón. Yo me voy como si nada. Bien. Veamos. La matriz de todos estos componentes, o sea, de todos estos componentes, yo tengo que determinar qué componentes van a ser independientes y qué componentes van a ser dependientes. ¿Qué quiere decir con esto? Los componentes independientes pueden estar siempre en las reacciones como reactivos y como productos. Pero los componentes dependientes siempre van a estar como reactivos, son los que se van a obtener a partir de los componentes independientes. ¿Hasta acá me entienden? Como, profe, ¿no ¿No sería como serían como producto? producto? ¿Y qué dije? Reactivos. Los componentes dependientes están siempre como productos y provienen de los independientes. Eso. Sí, a veces cuando hablo muy lento me pasa eso. Tengo que hablar más rápido. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar cuáles son esos componentes independientes? Lo que tengo que armar es una matriz, y ya les voy no sé, ¿ustedes ya han trabajado con submatrices? ¿No? Bueno, ya les voy a mostrar otro ejercicio. Lo que hago es, armo una matriz de componentes independientes. ¿Cómo? Es una matriz cuadrada que va a tener tantas columnas como elementos distintos tengan mis componentes y tantas filas igual al número de elementos que yo tenga. Estos componentes que yo elegí, los elegí porque dije, bueno, a partir del propano, y es más fácil encontrar este y encontrar este. ¿Bien? Por eso lo elegí. Pero ustedes podrían haber elegido cualquier otro conjunto de 4 componentes que consideran que son independientes. Para saber si son independientes, lo que tengo que hacer es sacar el determinante de esta matriz, siempre y cuando el determinante de la matriz de distinto de 0, lo que me indica es que los componentes elegidos son independientes. Ahora bien, ¿cómo se carga esta matriz? Bueno, en este caso, para el propano, yo tengo 3 moles de átomos de carbono, 8 moles de átomos de oxígeno, 0 azufre, 0 oxígeno. Para el dióxido de azufre, carbono e hidrógeno no tengo, pero tengo 1 mol de átomos de azufre y 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. Lo mismo hago para el agua y para el hidrógeno. Saco la matriz independiente, me da distinto de 0, por lo tanto, me quedan a mí
tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes. Estos 4 van a ser independientes. A partir de estos 4, yo tengo que plantear 4 reacciones químicas para obtener el resto de componentes que tengo en mi reactor químico. Profe, una pregunta, disculpe. Sí. ¿El dióxido de azufre de dónde sale? Ah, no, nada, ya lo vi. Del Nada, enunciado. perdón. No, no hay problema. Sí. No hay problema, del enunciado. Bueno, el enunciado también da como dato que esto también, porque ustedes ya podrían sacar los delta G de formación de estos componentes de tabla. Lo que pasa que acá el enunciado ya me da como dato el logaritmo en base 10 de la K de formación. No sé si tienen el enunciado a mano ustedes. ¿Tienen el enunciado a mano o no? Sí, profe, lo tenemos a mano. Bien, entonces están viendo que tienen 3 columnas, una que les enumera las sustancias, la otra con las sustancias, y en la tercera el logaritmo en base 10 de las K de formación. Con lo cual, con estos logaritmos en base 10, la K de formación, bueno, despejo del logaritmo, bien, y el delta G de formación es menos RT logaritmo de esta K de formación, que sería mi delta G de formación. ¿Hasta acá estamos? Sí, hasta acá estamos. Esto siempre es a 298 Kelvin. Bien. ¿Qué hice yo? Planteé para mi sistema las 4 reacciones a partir de mis componentes independientes para obtener los componentes dependientes. Quiero aclarar una cosa. Cada uno de ustedes tiene un conjunto de matrices que va a cumplir con esta condición de dar 4 ecuaciones independientes entre sí, que pueden o no ser las mismas, pero luego el resultado final va a ser igual. Entonces, estas son las reacciones que yo planteé. Recuerden que los componentes independientes pueden estar tanto como reactivos y como productos, pero por cada dependiente necesito una reacción. Tenía 4 componentes dependientes, tengo una reacción química para cada uno de esos 4 componentes independientes. ¿Hasta acá? ¿Vamos? Sí, hasta acá vamos. Bien. Para cada una de esas reacciones químicas, tengo que sacar el cambio de energía libre de esa reacción. ¿Para qué? Porque cada una de estas reacciones químicas tiene una constante de equilibrio que la representa. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, yo tengo 4 constantes de equilibrio, 4 expresiones de constante de equilibrio y 8 incógnitas, que son los números de moles de estos compuestos que están en el reactor una vez que llegó al equilibrio. Entonces me hacen falta 4 reacciones más para resolver el equilibrio químico. Este es el método de Brinkley, porque si lo resuelvo por el método de relajación, ¿qué pasaría? Yo tendría acá, ¿cuántos épsilon tendría yo si los resolviera por el método de relajación? 4. 4, exactamente. O sea, hay 2 cosas. Profe, Sí, ¿puede repetir cuáles son las 8 incógnitas? las 8 sustancias que tenés en el reactor. El número de moles en el equilibrio de las 8 sustancias que tenés en el reactor cuando el mismo llega al equilibrio. Ojo que yo podría haber planteado el problema como lo planteé hasta acá, y luego acá seguir por el método de relajación, o sea, utilizando 4 épsilon, ¿sí? Pero hay 2 formas de compartir esto. Esperen que tengo preguntas en el chat. ¿Por qué plantea 4 y no 5, 3? Sí, arriba donde calculo y eligió los compuestos. Ahí te contesto. Quiero terminar con este concepto.
Si yo tengo, a mí me dan un sistema multicomponentes, y me dice entran tantos moles de este y tantos moles de este, pero en el equilibrio aparecen todos estos, y quiero saber el número de moles de estos, no me dan ninguna reacción química, entonces lo primero que debo hacer es buscar cuáles son las reacciones químicas. Una vez que yo tengo las reacciones químicas independientes entre sí que se producen, llego a esto. Y en este punto elijo, o resuelvo por el método de relajación o resuelvo por Brinkley. Para mí el método de relajación es más fácil. Les tengo que explicar Brinkley porque es un método de resolución. Lo que pasa es que depende muchísimo de los valores iniciales que le voy a dar. ¿Hasta acá está claro? Sí. Bien. Tengo que volver arriba porque acá hay alguien que me preguntó ¿por qué no había elegido 3 o 5 acá? 3 o 5 elementos para hacer la matriz de componentes independientes. Porque la matriz de componentes independientes debe estar formada por tantas columnas como elementos tengan mis compuestos. Si yo me fijo en mis compuestos, ¿qué elementos aparecen? Carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. Por lo tanto, aparecen 4 elementos químicos distintos, voy a tener 4 columnas. Como para saber cuáles son las reacciones independientes, debo tomar un número de compuestos que sea igual a la cantidad de número de elementos que tengo, porque mi matriz tiene que ser cuadrada para lograr, por una cuestión matemática, y que tengo que lograr estas 4 reacciones independientes. Entonces tomo 4, que me parecen que pueden andar bien como reactivos independientes. ¿Para quién me hizo la pregunta? Listo, ya lo entendió. ¿Listo? Bien. Sigo. Una duda, profe, de ahí también. Esos que eligió, o sea, esos compuestos, dijo que, o sea, no No fue arbitrario. necesariamente todos tienen que elegir los mismos. Si vos Bien. otros, o sea, ¿por qué elegí el propano y el dióxido? Porque me dice el enunciado que entró un mol de propano y un mol de dióxido. Y después elegí hidrógeno y agua, porque a través de las reacciones con esto es más fácil obtener el resto de los componentes. No siempre es tan fácil verlo, pero vos podés elegir otros 4 sistemas de ecuaciones, y si el determinante en lugar de darte 6 te da 2, quiere decir que esos 4 también son independientes. Y vas a plantear las reacciones para esos 4. ¿Me entendés? Sí. A partir de esos 4. Bien, sigo. Profe, Sí. sí, una pregunta, porque cuando vimos esto en el teórico, el profe dijo que podía darse el caso de que la matriz que fuera cuyo determinante no fuera nulo, no fuera de 4 o del número de átomos que tengo, podía ser menos, dijo el profe. En ese caso, cuando te queda un elemento fuera, ¿qué se haría? Es la primera vez que escucho que dice eso Macan. Es la primera Está en la clase. Sí, pero A lo no mejor voy lo a- entendí mal yo, pero... ¿Cómo? Yo entendí lo Eh, mismo igual, ¿eh? Es la Decía que si no había una matriz cuadrada por ejemplo, si yo acá tengo 4 elementos, si no encontraba una matriz cuadrada claro. con el determinante distinto a 0, tenía que buscar una de 3. Bien, si buscas una de 3, quiere decir que te van a quedar 5 compuestos que van a ser dependientes. Entonces, con esos 3 independientes, vas a tener que plantear las 5 ecuaciones para resolver los independientes. Eso es lo que se me ocurre como respuesta. Entiendo lo que dice Macaño. Yo puedo tomar, ahora sí entiendo lo que dice. Tomo estos 4, determinante 0. Tomo otro conjunto de 4, determinante 0. Tomo otro conjunto de 4, determinante 0. ¿Qué pasa? Entonces, elimino una columna. Si elimino una columna, voy a tener que eliminar una fila también. Porque si no, no puedo sacar el determinante. Entonces, me quedarían 3 compuestos independientes
a partir de los cuales voy a obtener 5 compuestos dependientes. Voy a tener, en lugar de 4 reacciones, como en este caso, 5 reacciones químicas por cada uno de los compuestos que no figuren acá. Como, o sea, que me queden como compuestos dependientes. ¿Entienden eso? Sí, pero en Sí, ese claro. caso, profe, la pregunta sería, de esos elementos que tenemos como columna, ¿elegimos como queremos el que sacamos fuera? ¿O hay algo que Yo tenemos que sacaría, aplicar, algún criterio? no sé, el oxígeno. Va a ser difícil. No, porque a ver, acá. El problema es que está difícil acá sacar uno. Porque si yo saco el oxígeno, no importa, para. Yo saco el oxígeno y saco el dióxido. ¿Cómo formo el agua? No tengo oxígeno en ningún lado. Puedo sacar el Igual hidrógeno. Puedo sacar el hidrógeno. tenemos, hidrógeno. no sé. Mira, si saco el hidrógeno y saco el hidrógeno, bien, me queda hidrógeno de este. Me queda azufre y me queda oxígeno. Listo. ¿Entendés? Bueno. Sí, ahora sí. Listo. No sé Claro, si a lo mejor, que a lo mejor preguntan. con esta mezcla de compuestos no se puede explicar tan fácil, Claro, pero creo que lo entiendo. con otras sí. Con otras sí. O sea, seguramente, si la matriz cuadrada te dan, todas las matrices cuadradas que vos determinen te dan igual a 0, y tengas que sacar una fila. Si sacas una fila, si sacas una columna, vas a tener que sacar una fila. Entonces, en ese caso, ¿qué vas a hacer? Vas a elegir aquel elemento que lo tengas, que te lo pueda proporcionar un compuesto independiente. Yo acá, si saco el hidrógeno, que lo tengo como independiente, si saco el hidrógeno, saco esto y saco la columna del hidrógeno, ¿quién me puede proporcionar el hidrógeno? Y el agua y el propano. De algún lado me va a salir el hidrógeno, ¿te das cuenta? Sí, sí, profe, lo entendí. Bien, ¿el resto lo entendió? Sí, profe. Bueno, vamos. Nosotros ya tenemos nuestros 4 compuestos independientes y por cada compuesto dependiente planteamos una reacción química. Fíjense ustedes que el agua y el hidrógeno eran independientes, pero no hay ningún problema que el compuesto independiente figure tanto como reactivo o como producto. Una vez que tengo mis 4 reacciones que son independientes, calculo el delta G de reacción de cada una de ellas y saco la constante de equilibrio para cada una de ellas. Ahora bien, con estas 4 constantes de equilibrio, yo puedo resolver nada más, tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas, pero tengo 8 incógnitas. Entonces me hace falta plantear que un número de ecuaciones más, que es el balance de masa por elemento. ¿Qué es eso? El balance de masa por elemento. ¿Qué es lo único que se conserva, chicos, cuando uno tiene una reacción química e introduce una cierta cantidad de reactivos a un reactor y luego en el equilibrio tengo reactivos y productos? El número de átomos. Por supuesto. O sea, la masa, porque no se crea ni se destruye, y otra cosa es el número de moles de átomos por elemento. No el número de moles de cada compuesto, sino el número de moles de átomos, porque ¿por qué hablo de moles de átomos y no de átomos? Porque no estoy hablando de una molécula, estoy hablando de moles de moléculas. ¿Entienden la diferencia en el lenguaje? Sí. Bien. Entonces, si según el enunciado del ejercicio, al reactor se introducían un mol de propano y un mol de dióxido de azufre.
en un mol de propanos tengo 3 moles de átomos de carbono y 8 moles de átomos de hidrógeno. Y 1 mol de átomos de azufre y 2 moles de átomos de oxígeno dados por el dióxido de azufre. Estos moles de átomos, cuando mi sistema llegue al equilibrio, van a estar ahí, porque no desaparecieron ni se crearon. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, yo puedo hacer un balance de masa por los moles de átomos de cada uno de estos elementos. ¿Cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4 con el oxígeno. Entonces ya tengo 4 ecuaciones más. Más la escala de equilibrio tengo 8 ecuaciones. ¿Qué diferencia hay? Fíjense, acá hago un balance de masa, acá dice por moles de átomos de carbono. O sea, ¿cuántos moles de átomos de carbono me entran? 3. Este valor, estos 3 moles de átomos de carbono, cuando mi sistema haya llegado al equilibrio, va a estar repartido en todos estos compuestos que tienen carbono. Ahora, los moles de este compuesto, ¿cuántos moles de átomos de carbono voy a tener en este compuesto? 3 por el número de moles de este compuesto en el equilibrio. ¿Por qué 3? Porque tengo carbono 3 en la molécula. Más 3 por el número de moles de átomos de este compuesto, más 2 por el número de átomos de carbono de este compuesto, más 1 por el número de moles de este compuesto. O sea, acá lo que estoy haciendo es un balance atómico del carbono. Los 3 moles de átomo de carbono se reparten en todos estos compuestos que tienen carbono. ¿Lo entienden? Sí. Sí, vos. Sí, profe. ¿El resto de los otros 27 que hay por ahí? Profe, una consulta, ¿por qué elegimos el propano y el dióxido de silicio? Porque son, según el enunciado, son los que entran un mol y un mol. Ah, Por eso elegí eso. Entonces, ¿pero entienden lo del balance de masa por elemento? Profe, ¿puede volver a explicar la ecuación esa de arriba que dice NT? No, NT es el número total de moles. Bien. Acá, que no sé para qué está. Pero no, porque lo tengo que dividir por el número total de moles. El número total de moles, función de los moles de estos compuestos, es igual al número de moles de cada uno de estos en el equilibrio. Porque acá no se plantea epsilon, no se plantea y, se plantea el número de moles. ¿Por qué? Porque hago justamente el balance con el número de átomos. Por eso los valores iniciales son los números de moles de cada uno de los compuestos que van a estar en el reactor cuando el sistema llegue al equilibrio. Profe, Sí, en el caso de la ecuación esa que puso de NT, que es función del número de moles de todos los compuestos. sí, yo hasta la podría sacar, me parece. Claro, porque no, si yo, o sea, si hay una reacción, los moles de cada compuesto no se conservan, no necesariamente se conservan, entonces eso debería ser, la sumatoria de los moles de cada elemento Ah, porque, bueno, multiplicado por el número de moles de cada compuesto en el equilibrio, ¿o no? vos decís poner acá, para este 3 por esto. ¿Eso? Claro, sería el número de moles de átomos de carbono más el número de moles de átomos de No. hidrógeno. No, porque fíjate que acá lo que yo pongo son número de moles. Por eso es que estaba en función de todos estos. Son número de moles de
no de los moles de átomos, sino acá voy a sacar los moles de cada compuesto que está en el equilibrio. No, además esos son en el equilibrio, no es que cuando llega al equilibrio ya no cambian. ¿Cómo? O sea, estaría bien. No esto está bien, porque si no, no lo puedo poner. Todos estos moles van a ser los moles en el equilibrio, no moles de átomos, ¿eh? Moles. Uy, me dice que mi conexión a internet es inestable, ¿me escuchan? Se cortó Sí, recién, escuchamos. profe. Bien, a ver, lo que te quiero aclarar es esto. Estos números de moles son ya los números de moles de los compuestos en el equilibrio. Entonces, el número total de moles es el número total de moles de todos los compuestos, la sumatoria de los moles de todos los compuestos que están en el equilibrio. Si no lo defino así me queda en rojo, ¿viste? Tengo que plantearlo de otra Sí, forma. sí. Sí, Bien. no había entendido que eso era el número de moles en el equilibrio. Yo creí que En estaba el haciendo el balance de masa por elemento ahí. Bueno, no. Eso es lo que no había entendido. Está bien. Tendría que poner esto, si querés lo paso abajo. Acá. ¿Bien? Una cosa así. Pero bueno, me queda medio feo. Sí, sí, está bien, profe. No había entendido esa parte de que era el número de moles totales en el equilibrio, eso nada Bien. más. Entonces, vamos nuevo al balance de masa por elemento. ¿Quedó claro cómo lo hago? Acá, si me entra un mol de dióxido, sí. No entiendo, o sea, en este caso, porque el ejercicio lo dice, que estos dos compuestos son los que entran en el reactor, pero en el caso de que no lo diga, nosotros tendríamos que elegir dos compuestos que contengan a todos los elementos. No, generalmente te dice, en un reactor se introducen tantos moles de metano y tantos moles de vapor de agua. En el equilibrio se encuentran una determinada cantidad de compuestos. Entonces te tengo que decir Bien, un valor inicial. Bien, listo. ahora, ¿qué pasa si hago el balance de masa de moles de átomos del azufre? Este es del azufre. Si me entra un mol de dióxido de azufre, por cada mol de dióxido tengo un mol de átomos de azufre y 2 moles de átomos de oxígeno. Por eso es que este 1 es este 1. Y ese 1 se reparte ¿en qué? Entre el dióxido de azufre y el sulfuro de hidrógeno. Para el dióxido de azufre, ¿cuántos moles de azufre tengo en la fórmula? 1. 1 por el número de moles de dióxido de azufre, más 1 por el número de moles de sulfuro de hidrógeno. O sea, un mol de átomos de un mol de átomos de azufre multiplicado por el número de moles de dióxido de azufre. ¿Lo entienden cómo se hace el balance de masa por moles de átomos? Sí. ¿Seguro? Sí. Entonces, esto que hice para Sí, el profe. carbono, para el hidrógeno, el azufre, y este es para el hidrógeno. O sea, no, perdón, carbono, hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, en mi given find voy a tener las 4 ecuaciones de los balances de masa más las 4 ecuaciones de la K de equilibrios, donde las K en lugar de escribir las Y, escribo el número de moles de ese componente en equilibrio dividido el número total de moles. ¿Entienden? Porque está todo puesto en función del número de moles acá. Para las reacciones que yo tenía, estas son las 4K de equilibrio. Todo esto que hice acá es porque cuando llego al final no me da el valor. ¿Por qué? Depende muchísimo de qué. Depende mucho del valor, de los valores iniciales. Este es el problema que tiene Brinkley, que depende mucho de los valores iniciales que yo le dé al número de moles en el equilibrio. ¿Pero te puedo volver a repetir las ecuaciones de las constantes? ¿Cómo Y, son? a ver, lo que pasa es que estas constantes, mira, me voy a la ecuación, a la reacción 1. Me voy a esta reacción.
La K de equilibrio para esta reacción, ¿cómo sería? Mira, acá la tengo. La presión por la la presión de este componente por la del hidrógeno dividido la del reactivo, ¿sí? Y nosotros antes poníamos que la presión era la fracción molar por la P total. Pero la fracción molar, ¿qué es? El número de moles de este componente en equilibrio dividido el número de moles totales. ¿Sí o no? Sí, sí. Y bueno, lo único que hice fue dejarlas a las K en función del número de moles. ¿Por qué? Ah, Y lo multiplicamos por la P total. claro, multiplicados por la P total, porque esto sobre el N total es la Y. ¿Bien? Acá cambia, acá tengo el N del hidrógeno, acá el propano lo pasé para el otro lado. Y los N totales se me han simplificado. Pero ¿por Profe, ¿y qué dónde definió P? definí P? ¿En algún lado? Me parece que arriba. A ver, la vamos a poner acá. P igual a 1. Me parece que arriba lo había definido. Sí. Esta variable está indefinida. Claro, no encuentra solución. No encuentra solución porque es tan complicado. Ya pasé esto multiplicando el primer miembro, elevándolo al cuadrado, pasé esto dividiendo y no encontraba solución, así que bueno, lo dejé. Escuchen, paren, no se preocupen. Si alguien quisiera método de Brinkley, ¿qué tomaría en el parcial? Que determinen la matriz de componentes independientes, que planteen las reacciones independientes con sus delta G, con sus K, y cuál es el sistema de ecuaciones que tengo que plantear para solucionar mi problema. Si no llego al resultado final, mientras esté bien planteado, el problema está bien. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Y usted en el parcial nos diría que usemos ese método o No, en general yo sí o nunca sí tomo, no? mira, no tomo Brinkley. ¿Por qué no tomo Brinkley? Porque es un dolor de cabeza. Prefiero tomar que hagan el método de relajación. Primero, pero sí podría tomar un método de relajación, podría intentar hacer este por el método de relajación. ¿Bien? Donde tengo 4 epsilon. Donde tengo Profe, ¿y 4 cómo sería? Nada, por el método de relajación, ¿qué tendrías? Para cada una de estas reacciones, o sea, tendrías que poner, a ver, supongamos, acá ya te quedaron las reacciones. Espera, estas no. Estas son las reacciones que te quedaron. ¿Sí? Control C. Control V. Bien, vos tenés estas reacciones, ¿qué haces? Vas y buscas los delta Tendría G que de sacar el formación. epsilon. Claro, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4. O sea, planteas el número de moles iniciales, vas a tener del propano 1, del dióxido 1 y del resto 0. La matriz del NU, la matriz de número de moles totales en el equilibrio, son todos gaseosos. La matriz de la Y, sacaste los delta G y además, y ya está. Y vas a tener 4 epsilon. Pero, ¿qué pasa? Ustedes no están viendo esto. ¿O sí? ¿Estaban viendo el MATCAD? El MATCAD, sí. Ah, Sí. yo pensé que no. Sí, porque tiene el mismo programa. Qué tonta, me olvida. Escuchen, ¿saben por qué es importante que diferencien entre el método de Brinkley y el método de relajación? Porque cuando el ingeniero Macaño toma el teórico, uno de los temas es equilibrio químico en sistemas multicomponentes. Entonces, si ustedes tienen que desarrollar este tema de forma teórica, van a seguir lo que dijo el ingeniero Macaño. Hay dos formas, hay dos métodos. Uno es el método de relajación
y el otro es el método de Brinkley. ¿En qué se diferencia uno con el otro? En el método de relajación, generalmente yo lo empleo cuando ya tengo cuáles son las ecuaciones que son independientes. Cuando no, saco la matriz de componentes independientes, planteo las reacciones, planteo los del eje de reacción, planteo las K de cada uno y luego los balances de masa. Pero yo les podría haber dado el mismo sistema y que ustedes lo resuelvan por Brinkley. O sea, ¿hasta dónde son iguales? Dado un conjunto de compuestos de sustancias químicas que están en un reactor en el equilibrio, ¿bien? Yo tengo que determinar cuáles son las reacciones químicas que son independientes, a partir de esas obtener los componentes dependientes, utilizando la matriz con determinante no nulo, luego calculando los delta G de cada una de esas, planteando las reacciones balanceadas, sacando los delta G, sacando las K, y a partir de ahí decido, o me voy por relajación o me voy por Brinkley. Entonces explican relajación, que utilizan los grados de avance de reacción, que en este caso, dado 4 reacciones, van a tener 4 grados de avance de reacción distinto, y si lo hacen por Brinkley van a necesitar 4 ecuaciones más porque tienen 8 incógnitas. ¿Por qué? Porque a esto, por el método de relajación, ¿qué voy a hacer? Los voy a plantear con la Y, no con el número de moles. ¿Está claro? Entonces lo que veníamos haciendo hasta ahora era método de relajación, porque creo que no sabía. Claro, era el método de relajación. Lo que estuviste haciendo hasta ahora es el método de relajación. Sí, señorita. Bien. Bien. ¿Puedo dejar de grabar esto? Porque es un montón de... Sí, profe. Voy a detener la